Hoy vamos a ver ángulos en posición relativa. Existen tres tipos de ángulos: consecutivos, adyacentes y opuestos al vértice. Consecutivos es que tengan un vértice en común y un lado en común. Si ustedes ven acá, esto es un ángulo y esto es otro ángulo, ¿cierto? ¿Qué tienen en común? Tienen en común el lado, que sería la semirrecta de B, ¿cierto? Tienen en común el lado de B, porque mire, tanto está para este, que está acá abajo, como está para el que está arriba. O sea, tienen un lado en común, que sería el lado de B. Ese sería el lado en común, o la semirrecta de B. Lado en común. ¿Listo? Ahora, ¿qué tienen? ¿Cuál es el vértice en común? ¿Cuál sería el vértice? El D. El D, exactamente. El D sería el vértice en común. Ese sería el vértice en común, el D. Entonces, vértice en común. Repito, cuando dos ángulos son consecutivos es porque tiene un lado en común y un vértice en común. En este caso, pues es el vértice en común sería D y el lado en común sería B. Entonces, básicamente es un ángulo sobre otro. Eso es un ángulo consecutivo. Gracias, Digamos profe. que yo tengo un ángulo, es que tuviera otro brazo, pero lo tengo. Digamos que así, ¿cierto? Digamos que esta parte es el vértice. No parece, pero sí. Entonces, en este caso, este sería el vértice en común, ¿cierto? Digamos que mi nudillo es el vértice en común y este sería un ángulo y este sería el otro lado. Díganme cuál sería, ya que sabemos que tienen el vértice en común, ¿cuál sería el lado en común? ¿El dedo de cuál? ¿Cuál dedo? El vértice en común. No, el vértice ya sabemos que es mi nudillo, porque es el vértice para las tres rectas. ¿Cuál sería el lado en común para determinar que son ángulos consecutivos? El del dedo central. Muy bien, el del centro, muy bien, trasladino, el del centro. ¿Por qué razón? Porque dos ángulos son consecutivos cuando tienen un lado en común y un vértice en común. ¿Listo? Un vértice en común. Entonces, repito, básicamente es cuando los ángulos vienen uno al pie del otro. Básicamente, digamos que para que sean consecutivos, tienen que ser, este es un ángulo y este es un ángulo, o sea, seguiditos, básicamente. Un ángulo adyacente son consecutivos y adicionalmente a eso son suplementarios. ¿Qué significa? Que la suma de ellos da 180 grados. Un ejemplo, digamos, este es un ángulo consecutivo. ¿Por qué razón? Acordémonos cuál es el concepto. Tienen un lado en común, que sería el lado de C, ¿cierto? Este sería el lado en común. Y adicionalmente a eso tienen un vértice en común, que sería B. Pero, ¿por qué son adyacentes en vez de consecutivos solamente? Son adyacentes porque si ustedes ven, independientemente, digamos que cambiemos este valor. Esto es igual a, digamos que a 50 grados. No, 50 es muy pequeño, es más grande. Digamos que a 110 grados. ¿Listo? Un ejemplo hipotético. Esto es igual a 110 grados. Hablemos así hipotéticamente hablando. Para que forme 180, ¿cuánto le faltaría a 110 para que sea 180? ¿Quién me dice? 70. 70, muy bien. Gracias los dos. Muy atentos. 70. Significa que este sería igual a 70 grados. Entonces, 70 grados. Un ejemplo hipotético. Estamos hablando hipotéticamente porque igual esa no es la medida real. ¿Listo? Entonces, ¿qué diferencia hay entre este que es consecutivo y este que es adyacente? Que estos pueden ser consecutivos y no me interesa si forman un ángulo los dos de 90, de 180, no me interesa. Lo importante es que sean uno al pie del otro, que tengan un lado en común y un vértice en común en los consecutivos. En los adyacentes sí me interesa que sean consecutivos, o sea, que tengan un lado en común, que sería el lado de B, un vértice en común, el lado de C, perdón, un vértice en común, que sería B, y adicionalmente a eso que su suma de 180 grados, que era lo que yo les estaba diciendo hipotéticamente hablando. Acá ustedes ven que este vale 110 y este vale 70, o sea que la suma de los dos ángulos es igual a 180 grados. O sea, que tienen que ser consecutivos y adicionalmente suplementarios. ¿Por qué razón? Porque Acá, la suma de sus ángulos exactamente, tiene que dar 180 grados. o sea, que acá voy a escribir
Ya lo acepté. Es que yo a veces digo, no los acepto. O sea, le doy y ya no tengo ni huellas. Entonces, listo. Acá. Tienen que tener un vértice en común, un lado en común, que son consecutivos. Esta es la parte de consecutivos. Consecutivos. Y adicionalmente a eso, tienen que ser suplementarios. Acordémonos cómo eran suplementarios, Mafe, que tienen que... ¿Cómo eran suplementarios? Porfa, dime. Los suplementarios eran Deja hablar los... a Mafe, Juan, porfa. Yo sé que... María Fernanda, ¿cuáles eran los suplementarios que yo veo que yo hablo y me haces como caras de que, ¿qué pasó acá? ¿Cuándo me perdí todo eso? Suplementarios es cuando dos ángulos suman 180 grados. Dime, una pregunta. 130 y 50 serían dos ángulos suplementarios. Súmalos. ¿Cuánto te da? Mafe. Dejan contestar a Mafe, por favor. Da 150 no es un ángulo suplementario porque no da 180. 130 y 50 grados. 130 y 50 grados. 130. Sí, súmalos, porfa. ¿Cuánto te da? Espérame un segundito, 180. Gabriel. 180. ¿Son suplementarios, sí o no? Sí. Exactamente. ¿Cuándo un ángulo es complementario? Cuando se suma a 90. Te hago una pregunta. ¿55 y 45 son suplementarios? Son complementarios, discúlpame. ¿Complementarios? 55 y 45. No. ¿Por qué? ¿Cuánto me da? 100. 45 y 55 da 100. No son complementarios. Entonces, No. repito para lo que vimos en la clase pasada. Suplementario es que es la suma de 180, complementario es que es la suma de 90 grados. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy hablando de ángulos adyacentes es que sean consecutivos y complementarios. Un ejemplo. Es que no tengo. Aquí lo voy a hacer acá. Aquí ya les voy a hacer el dibujito. Para que, a ver si me entendieron. Listo. Entonces vamos a hacer varios dibujitos acá. Para a ver si efectivamente ustedes entendieron. Espérame un segundito, Gabriela. Abre el micrófono. Dime qué necesitas, mi amor. Yo, profe. ¿Quién era el que está hablando por el chat? Listo. Vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo que tenemos acá. Listo. Entonces vamos a mirar. Le vamos a mirar estas características, estas respuestas de acuerdo a las líneas. Entonces, ¿cuántas líneas tenemos? ¿Cuántos vértices tenemos? Tenemos A, bueno, vértices no, puntos de referencia semirrectas. Tenemos A, B, C y D. Lo vamos a nombrar así. Si yo les pregunto, por ejemplo, un ángulo obtuso. ¿Cuál sería el ángulo obtuso? El D al lado. Dime Son el valor. vértices. Dime el valor. ¿El ángulo obtuso cuál sería? 150 y 130. No, pero solamente acá. De esta figura que está acá. Ven ya abajo la otra. Esperen ya abajo la otra. Para que ustedes entiendan qué estamos haciendo. Listo. Sí, estamos diciendo los ángulos del... Listo. Entonces, acordémonos la clasificación de ángulos inicial según su medida. Tenemos ángulo recto, que es 90 grados, ángulo agudo, que es menor de 90, ángulo obtuso, que está entre 90 y 180, ángulo cóncavo, que está entre 180 y 360, y ángulo llano, que es de 180 grados. Hasta ahí bien, ¿cierto? Entonces, vuelvo y le hago la pregunta. ¿Cuál sería el ángulo obtuso en este ejemplo? Dime el valor primero. 150. 150. Y me van a decir con letras que están definidas en las semirrectas a qué correspondería. Entonces, ¿qué significa con rectas? Ustedes colocan el símbolo de ángulo, ¿cierto? ¿Cuál sería el símbolo de ángulo? Este, ¿cierto? Y van a colocar
En este caso siempre el vértice que es B, este es el vértice, o sea, si yo tapo esto, ¿cierto? Si yo, tapémoslo con una cajita. Si yo tapo esto, espera. Si yo tapo esto, esta parte de acá, con una cajita, ¿cierto? Así. Tapémoslo mientras tanto. Todavía no lo vamos a ver, ¿cierto? ¿Cuál sería el ángulo? El ángulo sería esto, ¿cierto? El ángulo obtuso. Entonces, por favor, lo vamos a definir. Y entonces, ¿cómo se define? Primero que todo, se coloca el símbolo de ángulo. Entonces, ahora vamos a colocar las letras del ángulo de 150 grados, que sería C, ¿cierto? En mayúscula, que coloco, que luego sigue el vértice. ¿Cuál sería el vértice? ¿Qué letra? Miren, acuérdense que un ángulo siempre se forma tres lados, este y este, ¿cierto? Entonces, el vértice siempre es el punto o el punto que tienen en común. En este caso, ¿cuál es la letra del punto en común? ¿B? B, muy bien. La B, muy bien, la B. O sea que el ángulo sería C, B, y me faltaría una parte. ¿Cuál sería la parte? B. C, B y D. C, B y D. Y D. Y ese es mi ángulo obtuso de 150 grados. Hasta ahí bien, ¿cierto? Ángulo obtuso. ¿Por qué es obtuso? Porque pasa, está entre 90 y 180 grados. Por eso es obtuso. Listo. ¿Ya entendieron cómo es la estructura que yo voy a colocar los ángulos? Sí, Por señora. favor, díganme cuál es el ángulo agudo. ¿Con qué letras y a qué equivale? Por favor. Yo, profe. Dime, Juan. Es el de 30 grados Sí. ¿Y las letras cuáles? y A, B y C. A, B y C. Muy bien. A, B y C. Muy bien. ¿Qué sería igual? A 30 grados. Muy bien. A 30 grados. Repito, ¿qué hicimos ahí? Les pregunté, ¿cuál es el ángulo obtuso en este? Ustedes me dijeron 150 grados. ¿Por qué razón? Porque está entre 90 y 180. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo lo nombramos? Con las letras correspondientes. ¿Cuáles son las letras correspondientes? C, que es donde el lado inicial, ¿cierto? C, ¿cuál sería? El C es el lado inicial del ángulo obtuso, ¿cierto? B, que es el vértice, y D, que es el lado final. Ya lo nombramos ahí, igual a 150 grados. ¿Por qué? Porque es obtuso. Listo. Ahora les dije el ángulo agudo. Lado inicial, ¿cuál es? A. Vértice, ¿cuál es? B. Y lado final, ¿cuál es? C. ¿Listo? Y ese es mi ángulo obtuso, agudo de 30 grados. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Existe un ángulo, es suplementario o no es suplementario esos dos ángulos? Sí, son suplementarios. ¿Por qué razón? Dime por qué razón. Porque si le suman 150 a 30, da 180. O sea que si yo sumo el ángulo agudo, ¿cierto? El ángulo agudo del cuánto? Del ángulo agudo que es ABC, ¿cierto? ABC. Y sumo el ángulo obtuso que es CBD, ¿cierto? Me tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. La suma de los dos me tiene que dar 180 grados. Si no me da 180 grados, no sería suplementario. Vamos a mirar si efectivamente me da 180 grados. Sumo 30 grados. Básicamente fue lo que ahorita casi le dije a Mafe, sino que los invertí. Más 150 grados. ¿Cuánto me da esa suma? ¿Cuánto me da esa suma? ¿Me dicen, por favor? Yo sé que es muy obvia, pero díganmela, por favor. 180 grados, profe. Gracias, mi amor. 180 grados. 180 grados. Repito. ¿Qué pregunté ahí? Primero que todo, repito, pregunté si había un ángulo obtuso. Sí me dijeron que había un ángulo obtuso, que es el de 150, que es CBD. Me pregunté yo, ¿hay un ángulo agudo? Sí, hay un ángulo agudo que es ABC. Pregunté, ¿son ángulos suplementarios? Sí, son ángulos suplementarios porque su suma es 180 grados. 30 más 50 da 180 grados. ¿Listo? Entonces, ¿hay ángulos consecutivos? ¿Son ángulos consecutivos, sí o no? ¿Y quién me dice por qué? O sea, el ángulo... Sí, porque tienen un vértice y un lado en común. Muy bien, Juan. Tienes toda la razón. El ángulo C
o coloquemos primero el obtuso. ABC, el agudo. ABC, ¿cierto? Y el ángulo, acá, el ángulo CBD, son ángulos consecutivos por lo que acabo de decir Juan, lo que acabo de decir Candil. ¿Por qué razón? Porque tienen un lado en común. ¿Cuál sería el lado en común? ¿Quién me dice cuál sería? El C. El C, muy bien, perfecto, súper. Lado en común, que sería el C. Muy bien. E mayúscula. Y por favor me dicen cuál es su vértice en común. El B. El El B. B. Bien, vértice en común. Entonces sí son consecutivos. Sí son consecutivos. En común. En común. Sí son consecutivos. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un lado en común y un vértice en común. Listo. Sí. ¿Listo? Y acá también sí. Ay, a mí me faltó decir que sí son suplementarios. Sí. Listo. Yo hago una pregunta. Ya que determinamos que son suplementarios y que son consecutivos, ¿son adyacentes? Sí, señora. ¿Por qué razón? La condición para que sean adyacentes es que sean, primero que todo, consecutivos. Lógicamente, que tengan un lado en común y un vértice en común. Y adicionalmente a eso, Sí, que pero sean se lo está suplementarios. la clase. Entonces, son adyacentes. Estás en clase y no puedes estar viendo videos. Son adyacentes debido a que son consecutivos Y suman 180 grados. y adicionalmente a eso, como lo acabo de decir, Juan, pero el término sería que son suplementarios, ¿no? Son adyacentes debido a que son consecutivos y suplementarios. Listo. Listo. Por último, a explicar, esto es muy sencillo. Los ángulos opuestos al vértice son cuando se forman cuatro ángulos con un mismo vértice en común. Entonces, básicamente los ángulos que están al frente tienen la misma medida. Un ejemplo hipotético. Si yo tengo acá un ejemplo hipotético de, digamos que de 30 grados, ¿cierto? Y acá un ángulo de B, un ejemplo hipotético, 30, 150, no, este debe ser de 150 porque está más a este lado. 150 y este de 30 grados. ¿Listo? 30 grados. Los ángulos consecutivos, básicamente, los ángulos opuestos al vértice son la formación de cuatro ángulos con un vértice en común. Lo que ustedes van a determinar o se van a dar cuenta es que cuando son opuestos al vértice, el ángulo que está al frente tiene la misma medida. O sea, básicamente, si este ángulo teta vale 150, el ángulo, esta letra se llama teta. Esta letra se llama beta, esta letra se llama alfa y esta letra se llama omega. Eso es alfabeto griego, ¿listo? Que se utiliza mucho en geometría y en trigonometría. Entonces, repito, teta, beta, omega y alfa. Teta, beta, omega y alfa. Entonces, estoy diciendo que cuando nosotros tenemos ángulos opuestos al vértice, significa que el ángulo que está al frente tiene la misma medida de ese ángulo. En este caso, omega está al frente de teta, que sería valor de 150, hipotéticamente hablando, significa que omega también vale, ¿qué? 150 grados. ¿Listo? Acá, beta está al frente de alfa, que vale 30 grados, significa que alfa vale ¿cuánto? 30 grados. 30 grados. 30 grados. Básicamente lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de ángulos opuestos al vértice, es que tienen un lado en común y sus ángulos opuestos tienen la misma medida. ¿Listo? O sea, si yo tengo acá 150, el de abajito tiene 150. Me saca la lengua. Acá tengo 30, el de acá tiene 30. ¿Listo? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Eso significa ángulos opuestos al vértice. Yo hago una pregunta. En el ejemplo que teníamos abajo, en este, tenemos ángulos opuestos al vértice en el ejemplo que estábamos haciendo abajo.
O sea, se generan 4 ángulos. No, profe. No, exactamente, no hay. No, ¿Qué no, significa es que en ángulo este opuesto a la ejemplo? recta. Por eso, si ustedes ven, yo lo dejé yo me salté ese, porque no lo tenía. No tenía adicionalmente, no se los había explicado. Entonces, en este caso, los ángulos opuestos al vértice son los ángulos que están básicamente, que tienen un lado en común y que están al frente, que tienen la misma medida. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejemplo y ya termino y los dejo copiar. Igual hoy no vamos a hacer actividad todavía. Listo. Yo les hago una pregunta. ¿Hay ángulos obtusos acá? Primero que todo definamos de qué tipo es. Yo les hago una no, sí, profe. Sí. Primero definamos de qué tipo es. Primero, ¿son opuestos al vértice? ¿Qué significa? Sí, son opuestos al vértice. ¿Por qué razón? Sí. Porque se crean 4 ángulos diferentes. Y entonces, en este caso, ¿cuál sería, díganme, la medida del ángulo de A, B y E? ¿Cuánto equivale? El ángulo A, B y E. 25 grados. 125 grados. 125 grados, muy bien, nena. 125 grados, súper. 125 grados. ¿Y cuánto mide el ángulo A, B y C? 55 grados. 55 grados. Muy bien. Ese ángulo mide 55 grados. Muy bien. Ahora les hago una pregunta. ¿Hay ángulos obtusos? Primero que todo. Sí. ¿Cuál El serían los ángulo dos? de 125 grados. 125. Porque no se pasa de Pero entonces, ¿cuántos ángulos pasa obtusos 90, pero no se pasa de 180. ¿Cuántos ángulos obtusos tenemos? 2. 2. 2, muy bien, tenemos 2, ¿cierto? Entonces, Y 2 agudos. 2 agudos. Entonces vamos a definir primero los 2 obtusos. El primer obtuso sería C. Acordémonos que le colocamos el simbolito de ángulo. Sería C, mayúscula, ¿cierto? Que sigue el vértice que sería B, ¿cierto? B. Y D. Ese es el primero, ¿cierto? Y el otro sería ¿cuál? E, B y A. No, pero alfabéticamente, ordénalo alfabéticamente. Sería A, B y y C. E. ¿Por qué son obtusos? Porque los dos miden 125 grados, ¿cierto? Por eso son obtusos. Hasta ahí bien. Ahora, ¿cuáles serían los 2 ángulos agudos? El EBD. Ordenadamente, alfabéticamente. D. D, muy bien. E. Entonces, aquí alfabéticamente sería D, muy bien. B B. y E. Listo, muy bien. Entonces, Y el otro sería A, B, C. A, B y C, muy bien. ¿Por qué son obtusos? Porque su medida es de 55. Menos de 90 son 55 grados. Agudos, perdón. ¿Por qué son agudos? Porque miden menos de 90 y su medida es 55 grados. Yo hago una pregunta. ¿Hay ángulos suplementarios? ¿Hay medidas de ángulos suplementarios? Acuérdense que su suma tiene que ser No, cierta. profe. No. Sí. ¿Cuáles serían suplementarios? Si ustedes se ponen a mirar tapando esta parte de acá, 125, ¿cuánto da la suma de 125 y 55? 180. Esta parte es suplementario y esta también es suplementario y esta también es suplementario y esta también es suplementario. Hay 2 ángulos suplementarios. Acordémonos que para que sean suplementarios es par de ángulos, o sea, que 2 ángulos, su suma den 180 grados. Entonces, en este caso vamos a mirar. Entonces, la primera tanda de ángulos suplementarios sería ¿cuál? Vamos a mirar. A, ya sabemos que A, B y C, ¿cuál es la medida de ese ángulo? 55 grados. 55 grados, muy bien. Y el ángulo de C, ¿cierto? B, D. C, B.
Su medida es 125 grados. 105. Entonces, ¿cuánto me da esa suma? 180. 180. 180 grados. O sea que si yo sumo, si yo hago la suma de 55 más 125, eso me da 180 grados. 180 grados. Efectivamente, sí es suplementario. Listo. Efectivamente, es un ángulo suplementario. Ahora, vamos a mirar cuáles otras posibilidades hay para que los ángulos sean suplementarios. Vamos a revisar. Yo, Mafe, profe, por favor, dime otra opción. ¿Sí, ¿Para qué? profe? Dime otra opción para que su suma dé 180 grados. Porfa. Porfa. ¿Qué ángulo? Pero ya no hay más, ¿o sí? Sí, hay hartos. 180 grados. Mi amor, mira, lo que yo te estoy preguntando es que me digas, por ejemplo, dime cómo se llama este ángulo, las letras de este ángulo. ¿Cómo serían? D, Alfabéticamente hablando. C, CD. acuérdate que primero va en la mitad siempre va el vértice, que sería B. Ok. Y D. Entonces, ¿Cuánto mide ese C, ángulo, B, Nina? ¿Cuánto D. mide ese ángulo? 25. Muy bien. 125. Dime el que sigue. 55. Dime las letras, mi amor. Ah, ok. DBE, Muy bien. ¿Y ese mide cuánto? 55. 55. Yo te hago una pregunta a ti. ¿La suma de esos dos dan 180? Sí, Efectivamente dan 180. O sea que esos dos también son ángulos que suplementarios. suplementarios. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque cuando tú los sumas, te da A 180 grados. 180 grados. Entonces, aquí estos dos son suplementarios, ¿cierto? Sí son, sí. Y estos también son suplementarios. Sí, son suplementarios. Muy bien. Yo hago una pregunta. ¿Estos dos que están abajito también son suplementarios? sí, Les hago la pregunta, el ángulo D, ¿cierto? B y E, y el ángulo de E, bueno, alfabéticamente hablando, A, B y E. ¿Ese ángulo yo ya lo he utilizado? No. no, A, B y E. No, ese ángulo no lo he utilizado. ¿Esos dos ángulos son suplementarios, sí o no? sí, Sí, Exactamente, exactamente. porque Sí, su porque suma da 180 grados. da el mismo Sumada, resultado 180 porque el grados. orden de los factores no altera el A, resultado, B, y eso es en multiplicación, mi amor. Entonces, pero no altera el resultado. esto sería el ángulo BD es de 55, ¿cierto? Es de 55 El grados. ángulo A, B y E es de B 125. es de 125. Es de Y 125. esa suma da 180 grados. Esa suma da 180, tienes toda la razón. Y efectivamente sería otro ángulo suplementario. Listo. Yo hago otra pregunta. Esperen. Que se me copió todo. Listo. Listo. Entonces, hago otra pregunta. El ángulo, este ángulo, A, B y C, ese yo ya lo había hecho, ¿no? A, B y C, Sí, y A, B, ese ya lo había hecho, A, B y E, Y lo hiciste de primeras, profe. A, B y E, sí, ya lo hice. Entonces, ya tenemos los ángulos complementarios. Ven a ver si de pronto yo repetí uno. No repetí. Esos son los únicos, ¿listo? Entonces, significaría que ya tenemos los ángulos suplementarios. Yo hago una pregunta. ¿Hay ángulos opuestos al vértice? sí. No. Sí, claro que sí. Es ¿Cuáles un son ángulo opuesto opuestos? al vértice. ¿Cuáles son opuestos? El
Miren, DBC. presten atención que de pronto ese no lo han entendido. Cuando yo les digo opuestos al vértice, significa que hay ángulos de la misma medida que está al frente, que solamente los separa, que tienen el mismo vértice en común. Ah, Significa, sí. en este caso, Entonces si hay 4. hay dos ángulos, dos pares de ángulos que están opuestos al vértice. Dos pares de ángulos que están opuestos al vértice. Si ustedes se El ponen D y el E. el ángulo C, acordémonos que así nos los llamamos, C, B y D, y el ángulo A, B y E, ¿cierto? A, B y E son opuestos al vértice porque tienen la misma ¿qué? La misma medida y tienen un lado en común. En este caso, el ángulo A, B y E, la medida de ese ángulo es 125 grados. Están opuestos al vértice. Repito, cuando son opuestos al vértice es que tienen un vértice en común y en este caso tienen la misma medida. Estos dos ángulos son opuestos al vértice. ¿Quién me dice cuáles son los otros pares de ángulos opuestos al vértice? Yo, A, profe. B, El D C, Déjame, y y el C, A, B, A. Bueno, profe. A, A, B, ¿y cuál más? C, C, muy bien. A, B, ¿Y C. esto cuál sería? igual, D, B, A. y el otro sería, bueno, D, B, y E. D, B y E. Muy bien. Muy bien. D, B y E. Porque su medida es igual a ¿cuánto? A 120. Pues es la misma, Ah, pero están opuestos, está al lado contrario. muy bien. Esos son ángulos opuestos al vértice. Yo hago una pregunta. ¿Existen ángulos consecutivos? Acordémonos Sí. que ángulos consecutivos son los que tienen un ángulo, un lado en común. Un lado en Y común. un vértice en común. Ah, Un no. vértice en Sí. común. ¿Cuáles serían los dos ángulos consecutivos? Hay dos pares de ángulos consecutivos también. Hay hartos. El primero sería el DBC y el EBA. Entonces, dime dos pares. Vamos a colocar dos, nada más, porque ya muchos. Dime dos, Juan. Tú dime dos. El CBA o el ABC. Alfabéticamente. Entonces, alfabéticamente sería ABC. Muy bien. ¿Con cuál? ABC ¿Con cuál? con AB. AB, muy bien. Muy bien, esos son consecutivos. ¿Por qué razón son consecutivos? Porque tienen un vértice común y un lado en común. Y en este caso, el vértice en común sería B y el lado en común sería A. Por eso son consecutivos, como lo plantea Juan. Súper bien. A, B y E, ¿cierto? Entonces, ¿por qué son consecutivos? Porque tienen lado en común, que sería, Juan lo planteó, que sería A, ¿cierto? A. Y vértice en común, que sería B. Muy bien, Juan. En común, que sería B. Por eso son consecutivos. Hay muchos más consecutivos, pero no los vamos a plantear todos porque ya se nos va a acabar la clase. Por ejemplo, consecutivo también hubiera podido ser CBD y DBD. DBE también hubieran podido hacer, o estos dos también podían ser. Hay muchos consecutivos. La última pregunta, adyacentes. ¿Qué significa que sean adyacentes? Que sean consecutivos. Que tienen que sumar 180 y tienen que ser consecutivos. Muy bien. Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles serían consecutivos? Un ejemplo hipotético. Adyacentes, perdón. Adyacentes. Yo, profe, Adyacente por sería favor. Dime, Juan. EBA. CBD y Sí. también sería DBE. Da el mismo ejemplo porque los CBD, ángulos miden lo mismo, básicamente pero- los ángulos suplementarios de arriba, o sea, si un ángulo es suplementario es adyacente, básicamente si uno lo mira, siempre y cuando la suma de 180 grados. ¿Por qué razón? Porque estos dos ángulos serían consecutivos. El más sencillo de sacar sería el primero que sacamos del suplementario. ABC, que es el de 55, con CBD, que es el de 125, porque yo ya sé que su suma da 180 grados. ¿Listo? Entonces, estos dos serían consecutivos. Espérate, oro. Es que me copia todo eso. Listo. Entonces, adyacentes serían esos dos ángulos porque adicionalmente que son suplementarios, son consecutivos. Suplementarios son consecutivos. ¿Listo? Entonces, ay Dios.
Les voy a dar el tiempo, los 10 minutos que quedan de clase para que copien. Igual todavía no hay taller hasta la otra semana. La otra semana sí les hago el taller. Entonces, porfa, copian, comienzan a copiar mientras que yo llamo a lista. Gabriela estaba que me levantaba la mano. Dime, Gabriela. Listo, voy a llamar a lista mientras tanto que ustedes copien. Pronto quería participar, profe. Profe, todavía está grabando. Ay, sí, discúlpame. Se me olvidó. Gracias.